¿Alguna vez has sentido que alguien no solo te odia, sino que desea tu destrucción total? La Biblia advierte que el odio extremo puede ser tan peligroso como un arma mortal. En Proverbios 6, 16 a 19 se nos dice que entre las cosas que Dios aborrece se encuentra el corazón que maquina planes perversos y el testigo falso que habla mentiras. Este tipo de odio no se detiene ante nada, busca destruir a quien considera su enemigo. Hoy revelaremos 5 señales claras de que alguien no solo te desprecia, sino que desea tu caída total, según las Escrituras. Descubrirás cómo identificar estas actitudes peligrosas y protegerte con la sabiduría de Dios. ¿Estás listo para conocer la verdad que puede cambiar tu vida? El odio que se transforma en violilo buena platelaneada es una de las manifestaciones más oscuras y peligrosas que puede experimentar un ser humano. La Biblia no solo lo menciona, sino que lo describe como un proceso deliberado y calculado. Un mal que germina en el corazón hasta convertirse en una intención devastadora. Este tipo de odio no se conforma con hacer daño superficialmente, sino que busca aniquilar por completo al objeto de su ira. Cuando se permite que el rencor eche raíces en el corazón, su fruto es la destrucción. Y no se trata solo de enemistades comunes, sino de un odio tan profundo que su único propósito es erradicar la existencia de aquel a quien se considera un enemigo. En Proverbios 6, 16 a 19 se mencionan 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que son abominación para Él. Entre ellas se destaca el corazón que maquina planes perversos y el testigo falso que habla mentiras. Este versículo no solo describe actitudes moralmente reprobables, sino que también advierte sobre un tipo de odio que trasciende lo común y se convierte en un deseo de destrucción absoluta. El corazón que maquina planes perversos no se conforma con un simple acto de rechazo o desprecio. Busca dañar profundamente de manera intencionada y calculada. Este nivel de odio aparece reflejado a lo largo de toda la Escritura, no solo como una advertencia, sino como un espejo que revela la condición caída de la humanidad. Desde el principio, la maldad se manifestó en actos planificados y fríamente ejecutados. La historia de Caín y Abel es uno de los ejemplos más tempranos y contundentes. Caín, consumido por la envidia y el resentimiento, permitió que el odio creciera en su corazón hasta que se convirtió en un deseo asesino. Génesis 4. Punto 8 relata con sencillez y crudeza. Caín dijo a su hermano Abel: vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Este acto no fue un arrebato impulsivo, sino un asesinato premeditado, un reflejo claro de cómo el odio puede transformarse en violencia planeada. El espíritu que impulsa este tipo de odio no es exclusivo de tiempos antiguos. Incluso hoy, en un mundo aparentemente civilizado, la maldad sigue operando de formas igualmente calculadas. Muchas personas enfrentan ataques que van más allá de las palabras hirientes o los conflictos cotidianos. Existe un tipo de enemigo que no se contenta con herir superficialmente. Su propósito es destruir por completo. A veces esa destrucción se busca mediante la violencia física. Otras veces se utiliza la manipulación, el engaño o la difamación para arruinar la vida de quien se considera un adversario. En la historia de José, el hijo de Jacob, vemos un ejemplo vívido de cómo el odio puede gestarse en el corazón de aquellos que en teoría deberían amar y proteger. Sus propios hermanos, movidos por la envidia y el resentimiento, urdieron
un plan para deshacerse de él. En Génesis 37, 18 a 20 se describe: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador, vamos, ahora matémoslo y arrojémoslo en una de estas cisternas y diremos que una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué terminan sus sueños. La frialdad de este complot es estremecedora. No se trató de un acto impulsivo, sino de un plan calculado y deliberado, una decisión tomada en conjunto para borrar la vida de José y destruir sus sueños. Pero el odio planeado no siempre se manifiesta de manera tan explícita. A menudo se oculta tras sonrisas hipócritas y palabras aparentemente amables. En el libro de los Salmos, David describe con desesperación cómo era perseguido por enemigos que planeaban su destrucción de manera meticulosa. En el Salmo 31:13 declara: porque oigo la calumnia de muchos, el terror me rodea mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Las palabras de David revelan una verdad inquietante. El odio puede organizarse, planificarse y ejecutarse con precisión. No siempre se trata de un acto impulsivo o espontáneo, sino de una conspiración fría y calculada. A lo largo de la historia bíblica, esta clase de odio ha llevado a muchos al borde de la destrucción. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, intentó acabar con la vida de Sadrac, Mesac y Abed-Nego por negarse a adorar su estatua de oro. Daniel 3:19 a 20 relata cómo el rey, lleno de ira, ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo acostumbrado y que fueran arrojados al fuego. Este intento de exterminio no era solo un castigo, era un acto de odio planeado, un deseo de borrar de la existencia a aquellos que se mantenían firmes en su fe. El ejemplo más impactante de un odio planeado se encuentra en la vida de Jesús. Los líderes religiosos de su tiempo, cegados por la envidia y el temor de perder su poder, conspiraron para acabar con él. Mateo 26:3 a 4 describen claramente su intención. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y juntos tramaron cómo apresar a Jesús con engaño y matarlo. La muerte de Jesús no fue producto de un ataque espontáneo. Fue el resultado de un complot bien diseñado, un intento meticuloso de erradicar a quien percibían como una amenaza. Pero aunque la maldad humana puede planificar la destrucción, el poder de Dios siempre prevalece. José fue vendido como esclavo, pero Dios lo elevó a una posición de honor en Egipto. David fue perseguido, pero Dios lo estableció como rey de Israel. Sadrac, Mesac y Abed-Nego fueron arrojados al fuego, pero Dios los protegió de las llamas. Y Jesús, aunque fue crucificado, resucitó con poder, venciendo a la muerte y demostrando que ningún plan humano puede frustrar el propósito divino. La realidad es que existen personas cuyas intenciones no se limitan a hacernos daño superficialmente. Hay quienes desean nuestra completa destrucción, ya sea física, emocional o espiritual. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo identificamos estos ataques? Y más aún, ¿cómo podemos protegernos del odio mortal que se cierne sobre nosotros? La respuesta se encuentra en la palabra de Dios y en su protección. Isaías 54:17 nos asegura: ningún arma forjada contra ti prosperará. Este versículo no es solo una promesa de seguridad, sino también una advertencia de que habrá armas forjadas contra nosotros. La maldad existe y sus intenciones son claras, pero la protección de Dios es mayor que cualquier plan maligno. Desde el principio de la humanidad, la mentira ha sido un arma poderosa utilizada
para destruir. No es casualidad que el primer engaño registrado en la Biblia viniera de la serpiente en el jardín del Edén. Con palabras cuidadosamente elegidas, Satanás torció la verdad para provocar la caída del hombre. Este patrón se repite continuamente a lo largo de las Escrituras, mostrando que la mentira y la calumnia no son meros errores de comunicación, sino herramientas deliberadas para causar daño irreparable. Quien se vale de estas armas busca algo más que confundir o desacreditar. Su intención es destruir completamente a quien considera un enemigo. Las Escrituras dejan claro que la mentira es una de las manifestaciones más perversas de la maldad. En Juan 8:44, Jesús se dirige a aquellos que intentaban atraparlo en sus palabras y exponerlo falsamente. Con autoridad divina les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo revela que detrás de cada mentira maliciosa existe un espíritu de destrucción. Mentir no es solo ocultar la verdad, es un acto calculado que refleja la naturaleza del enemigo. En la Biblia, la mentira se utiliza reiteradamente como un arma para intentar destruir la vida de los siervos de Dios. La historia de Nabote y su viña, relatada en 1 Reyes 21, es un claro ejemplo de cómo la calumnia puede ser orquestada con la intención de quitar la vida de alguien. El rey Acab codiciaba la viña de Nabote, pero al ser rechazado, Jezabel, su esposa, ideó un plan perverso. Mandó escribir cartas en nombre del rey y ordenó que se convocara un ayuno, donde 2 testigos falsos acusaran a Nabote de maldecir a Dios y al rey. Aquella mentira deliberada llevó a Nabote a la muerte por lapidación, permitiendo así que Acab tomara posesión de la viña que tanto deseaba. Este acto de crueldad y deshonestidad no fue solo un abuso de poder, sino un asesinato ejecutado mediante la calumnia. El uso de testigos falsos y la manipulación de la verdad no fueron eventos aislados en el antiguo Israel. La maldad de aquellos que maquinan planes perversos encuentran en la mentira un arma eficaz. Proverbios 19:5 advierte con contundencia: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Este versículo revela que aunque la calumnia pueda prosperar por un tiempo, el juicio de Dios inevitablemente alcanzará a quienes emplean esta herramienta de destrucción. A lo largo de las Escrituras se encuentra un patrón recurrente: la mentira como arma de guerra espiritual. No se trata de meras falsedades pronunciadas en momentos de desesperación, sino de estrategias cuidadosamente planeadas para dañar a otros. Los enemigos de Nehemías, al ver que su trabajo avanzaba con éxito, recurrieron a la calumnia como último recurso para detenerlo. En Nehemías 6:6-7 se narra cómo enviaron cartas abiertas acusándolo falsamente de conspirar contra el rey y autoproclamarse como nuevo gobernante. Estas mentiras no solo tenían la intención de desacreditar a Nehemías, sino también de provocar la ira del rey para que su vida fuera arrebatada. Sin embargo, Nehemías respondió con firmeza y confianza en Dios, demostrando que la verdad siempre prevalece sobre la mentira. Pero incluso en medio de ataques tan devastadores, la Escritura ofrece consuelo y dirección para aquellos que son víctimas de la calumnia. El Salmo 109 es un clamor desesperado de David, quien se enfrenta a enemigos que emplean la mentira para destruirlo. En los versículos 2 y 3 declara: porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado
y pelearon contra mí sin causa. Las palabras de David revelan la angustia de quien es atacado injustamente por la falsedad, pero también su confianza en que Dios intervendrá en su favor. La mentira, cuando se emplea con intención destructiva, busca quebrar el espíritu de quien la sufre. No se trata simplemente de tergiversar hechos o confundir, sino de utilizar el engaño como un medio para llevar a cabo un propósito maligno. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo fue víctima de mentiras calculadas por aquellos que querían destruirlo. Durante su juicio, se presentaron falsos testigos con la intención de condenarlo injustamente. Mateo 26, 59 a 60 describen este evento con claridad. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. El poder de la mentira no radica únicamente en su capacidad para engañar, sino en su potencial para destruir por completo la reputación, la vida y la misión de alguien. Sin embargo, aunque la mentira pueda prosperar temporalmente, la verdad siempre prevalece. Dios mismo se presenta como el juez supremo que desmantela cada engaño y restablece la justicia. En Salmos 35, 11 a 12, David clama: se levantan testigos malvados de lo que no sé, me preguntan, no. Me devuelven mal por bien para afligir mi alma. El uso de la calumnia como arma mortal es una realidad presente en las Escrituras. Pero también lo es la promesa de que Dios defenderá a aquellos que son víctimas de este tipo de maldad. Salmos 37, 6 asegura: hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Este versículo ofrece esperanza para quienes han sido atacados por la mentira, afirmando que la justicia de Dios será evidente y brillante, incluso después del más oscuro de los ataques. El odio puede adoptar muchas formas y una de las más destructivas es la envidia, que se transforma en un deseo de destrucción total. La envidia es un veneno que, cuando se permite que crezca y se fortalezca, busca arrasar con todo aquello que percibe como una amenaza o una injusticia personal. La Escritura es clara al advertir sobre los peligros de la envidia, porque no se limita a ser un sentimiento de desagrado o incomodidad por el éxito ajeno. En su manifestación más extrema se convierte en un impulso mortal. El caso de Caín y Abel ilustra de manera contundente cómo la envidia puede llevar al odio absoluto. Caín no fue simplemente indiferente al favor que Dios mostró a su hermano Abel. Fue consumido por una furia que crecía con cada pensamiento de resentimiento. Génesis 4, 5 a 8 muestra cómo, al sentirse rechazado, Caín permitió que su enojo se convirtiera en un deseo asesino. En lugar de buscar la aprobación de Dios mediante la rectificación de su propio camino, decidió eliminar a quien consideraba su rival. En el campo, aislados del resto, descargó toda su ira sobre Abel, terminando con su vida de manera brutal. La tragedia de este acto radica en su premeditación. El corazón de Caín había albergado la envidia por tanto tiempo que la única solución que encontró fue eliminar por completo al objeto de su frustración. La envidia, cuando se desata sin freno, genera pensamientos y acciones que buscan destruir la felicidad, la paz y el bienestar de quien se considera un obstáculo o un rival. Este sentimiento no distingue entre cercanos o lejanos, familiares o extraños. La naturaleza humana, corrompida por el pecado, permite que la envidia se enraíce y prospere, convirtiéndose en un deseo insaciable de destrucción. El libro de Proverbios revela
la profundidad de este mal cuando en Proverbios 14:30 declara: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia no solo afecta al que la padece, sino que se convierte en un arma letal contra aquellos que son objeto de su odio. Este sentimiento puede consumir a una persona hasta llevarla a cometer actos impensables, motivada únicamente por el deseo de destruir lo que percibe como una amenaza. La envidia se disfraza con diversas justificaciones. A menudo se presenta como un anhelo legítimo de obtener lo que otro posee. Pero cuando se analiza con detenimiento, se revela su verdadera naturaleza. El relato de José y sus hermanos ofrece un ejemplo claro de cómo la envidia puede llevar a planificar la destrucción total de otro ser humano. Génesis 37, 4. Narra cómo los hermanos de José, al ver que su padre lo amaba más que a ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Este aborrecimiento se convirtió en un deseo homicida cuando José compartió sus sueños proféticos que indicaban un futuro donde él se levantaría por encima de ellos. El resentimiento de los hermanos de José no era simplemente una molestia pasajera. Fue un odio que se consolidó con cada palabra y gesto que interpretaban como una ofensa. En lugar de confrontar su propia envidia y buscar la reconciliación, optaron por planear su destrucción. Génesis 37, 18 a 20 relata cómo al verlo venir de lejos conspiraron para matarlo y eliminar así aquello que consideraban una amenaza para su propio orgullo y bienestar. Este deseo de aniquilación no era otra cosa que la manifestación de un odio arraigado en la envidia. La envidia se alimenta de la comparación constante y de la incapacidad de aceptar las bendiciones otorgadas a otros. Cuando se permite que este sentimiento crezca, se convierte en un veneno capaz de destruir relaciones, familias y hasta naciones enteras. Las Escrituras presentan numerosos ejemplos de cómo la envidia ha llevado a la destrucción de quienes se percibían como enemigos, incluso cuando no existía un conflicto real, sino simplemente la percepción de una amenaza. El rey Saúl se dejó consumir por la envidia hacia David, un joven cuyo único crimen había sido cumplir con fidelidad la misión que se le encomendó. Después de que David derrotara a Goliat, su fama creció rápidamente, lo que despertó en Saúl un odio cada vez más profundo. En 1 Samuel 18, 7 a 9 se describe cómo las mujeres cantaban: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. En lugar de alegrarse por el éxito de su siervo, Saúl permitió que la envidia lo consumiera. Este sentimiento se convirtió en un deseo obsesivo de destruir a David, persiguiéndolo incansablemente y utilizando todos los recursos a su disposición para acabar con su vida. La envidia de Saúl fue tan devastadora que lo llevó a perder la razón, alejándose de la voluntad de Dios y condenándose a un final trágico. Este ejemplo muestra cómo la envidia puede conducir a un estado de completa desesperación, donde la única meta es eliminar a quien se percibe como una amenaza. La destrucción de David se convirtió en la obsesión de Saúl hasta el punto de que todo su reinado quedó marcado por esa búsqueda insaciable de venganza. La envidia se convierte en un odio mortal cuando se permite que crezca sin control. Es como un fuego que se aviva con cada pensamiento de resentimiento, con cada comparación injusta y con cada fracaso propio que se atribuye al éxito de otro. Este tipo de odio no se detiene ante nada, no busca simplemente herir o dañar, sino destruir por completo. Es un odio que se manifiesta en planes cuidadosamente elaborados, en conspiraciones que buscan no solo
dañar la reputación o el bienestar de alguien, sino erradicar su existencia por completo. El peligro de la envidia radica en su capacidad para distorsionar la realidad. Aquellos que se dejan consumir por este sentimiento ven enemigos donde no los hay, interpretan las bendiciones ajenas como afrentas personales y justifican actos terribles bajo la creencia de que están actuando con justicia. Esta ceguera espiritual es la que llevó a Caín a matar a Abel, a los hermanos de José, a venderlo como esclavo, y a Saúl a perseguir a David con un odio que nada podía apaciguar. La Biblia advierte repetidamente sobre la envidia porque reconoce su poder destructivo. Santiago 3:16 ofrece una advertencia contundente, porque donde hay envidia y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa perversa. Este versículo muestra que la envidia no solo causa daño a quien la padece, sino que también contamina todo lo que toca. Es un veneno que destruye la paz, la integridad y la bondad. El odio que se origina en la envidia no solo afecta a quienes lo experimentan, sino también a quienes se convierten en sus víctimas. La intención de destruir a otro por la mera razón de que posee lo que se desea es un acto que revela la profundidad de la corrupción humana. En cada uno de los ejemplos bíblicos mencionados, se puede ver cómo la envidia no se conforma con menos que la completa eliminación de quien se percibe como un obstáculo. La traición es una de las heridas más profundas que puede experimentar el ser humano. A diferencia de otros ataques que provienen de enemigos declarados, la traición se manifiesta de manera insidiosa, desde la cercanía, desde la confianza que nunca debió ser violada. Es un veneno que se disfraza de amistad, de lealtad aparente, mientras por dentro se va gestando un deseo de destrucción que no se detiene hasta consumar su objetivo. La traición se mueve con astucia, con paciencia, con una crueldad calculada que no necesita de la violencia inmediata para causar daño. Es un proceso gradual, frío, donde cada movimiento es deliberado y mortal. La Biblia no se limita a describir la traición como un acto de deslealtad común. La presenta como una amenaza letal, un intento por destruir por completo a la persona que se ha convertido en un obstáculo para aquellos que albergan odio en su corazón. Jesús mismo experimentó la traición de una manera tan brutal que su impacto se extiende a lo largo de la historia. Judas Iscariote, uno de sus discípulos más cercanos, fue quien lo entregó. Pero la gravedad de su traición no se encuentra solo en el acto de vender a Jesús por unas pocas monedas de plata. Se encuentra en la fría y calculada planificación, en la decisión consciente de entregar a quien había caminado a su lado, compartiendo momentos sagrados, escuchando palabras de vida y siendo testigo de milagros que trascendían lo humano. Mateo 26, 14 a 16 relata cómo Judas se acercó a los principales sacerdotes y preguntó: ¿qué me daréis? Y yo os lo entregaré. No fue un impulso repentino, sino una intención premeditada. El precio fue fijado, la traición pactada. Todo se desarrolló con precisión, sin prisa, pero sin pausa, hasta que finalmente, en el huerto de Getsemaní, Judas señaló con un beso al hombre que había decidido destruir. El símbolo de la traición se volvió más poderoso por el hecho de que utilizó un gesto de aparente afecto para consumar su acto de entrega. El odio que se esconde detrás de una traición es diferente al odio abierto que se manifiesta a través de la violencia explícita. Es un odio que se disfraza de buena voluntad, que se oculta tras sonrisas y palabras amables, mientras se prepara el terreno para un golpe mortal. La traición es la encarnación de un mal que se mueve en las sombras, planeando cada detalle
con una precisión que solo puede provenir de un corazón completamente corrompido por el deseo de destrucción. Jesús conocía la traición que se gestaba en el corazón de Judas, pero aún así lo dejó proceder. La sabiduría divina permite que incluso los actos más viles sirvan a un propósito mayor, pero esto no exime al traidor de la culpa que acarrea su acción. Judas no fue forzado a traicionar, fue su propia decisión, nacida de un corazón que había permitido que la codicia y la desilusión crearan un odio tan profundo que terminó por convertirse en una fuerza destructiva. El Salmo 55, 12 a 14 expresa con claridad la angustia de enfrentar la traición. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Esta confesión revela que el dolor de la traición no proviene únicamente del acto en sí, sino de la relación que existía antes de que se cometiera. Los traidores suelen utilizar la cercanía como arma. La confianza que se les ha otorgado se convierte en la herramienta perfecta para llevar a cabo sus planes. No atacan desde fuera, sino desde dentro, utilizando el conocimiento adquirido para encontrar el punto más vulnerable de su víctima. El traidor estudia, analiza y finalmente actúa en el momento que considera más oportuno para causar el mayor daño posible. Es un proceso frío y calculado, donde la paciencia se convierte en un elemento esencial de la estrategia. El acto de traicionar no siempre se manifiesta de manera inmediata. Puede desarrollarse lentamente como un veneno que se administra en dosis pequeñas hasta que finalmente se revela su propósito. Esta naturaleza gradual hace que la traición sea particularmente peligrosa, porque quien la sufre rara vez la ve venir. El enemigo que se presenta como amigo, como aliado, como confidente, utiliza esa posición privilegiada para atacar desde un lugar de confianza y seguridad. En el caso de Jesús, Judas no solo planeó su traición, sino que la ejecutó de una manera que reflejaba un entendimiento profundo de cómo destruir a su víctima. No fue un error de cálculo ni un impulso irracional. Fue un acto calculado, frío, diseñado para causar el máximo daño posible. La traición de Judas no consistía únicamente en entregar a Jesús a las autoridades. Consistía en hacerlo de la manera más cruel y devastadora, utilizando su propia cercanía para llevar a cabo su propósito. La traición es una forma de odio que se disfraza de lealtad. El traidor no se presenta como enemigo declarado, sino como alguien que aparenta buscar el bienestar del otro. Este tipo de odio es especialmente peligroso porque se esconde detrás de una fachada de buenas intenciones, incluso mientras prepara su ataque. La naturaleza de la traición la convierte en una amenaza que se infiltra en el corazón mismo de la relación, destruyéndola desde adentro. El odio que se manifiesta a través de la traición no se detiene en un simple acto de daño. Busca la destrucción total, la aniquilación completa de quien se percibe como un obstáculo o como un enemigo. Judas no buscaba simplemente que Jesús fuera arrestado, buscaba su muerte. Y lo hizo con la frialdad de quien actúa con un propósito calculado. Este tipo de odio es devastador, porque se presenta como amistad mientras se prepara para destruir. El traidor nunca actúa de manera impulsiva o irreflexiva. Sus acciones son el resultado de un proceso deliberado, de una planificación que se lleva a cabo con paciencia y determinación. Cada paso que da está dirigido a un propósito específico: la destrucción de quien se considera un obstáculo o una amenaza. La traición es la manifestación de un odio que se oculta
tras una máscara de lealtad. Y precisamente por eso es tan peligrosa y letal. La manipulación es uno de los métodos más siniestros que el odio puede utilizar para destruir. A diferencia de un ataque directo o de la violencia abierta, la manipulación se desarrolla de manera subrepticia, empleando tácticas que distorsionan la realidad, tergiversan la verdad y dirigen a otros hacia el propósito destructivo de quien la emplea. Este tipo de odio se esconde detrás de palabras cuidadosamente escogidas, de promesas que nunca se cumplirán y de mentiras que parecen verdades. La manipulación no busca un enfrentamiento abierto, se nutre de la oscuridad, del control psicológico y de la persuasión insidiosa que va envenenando lentamente la mente y el corazón de quienes son arrastrados por su influencia. El odio que manipula no siempre se manifiesta de manera evidente. Puede adoptar la forma de una aparente preocupación, de un consejo que parece sabio pero que en realidad oculta un deseo de destruir. Los líderes religiosos que conspiraron para destruir a Jesús entendieron a la perfección la efectividad de la manipulación. No se limitaron a idear un plan en secreto. Utilizaron su influencia sobre la multitud para obtener el resultado que deseaban. Mateo 27:20 revela cómo los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran a Barrabás y destruyeran a Jesús. Este acto no fue solo una manifestación de odio abierto, sino un ejemplo claro de cómo la manipulación puede ser utilizada para llevar a cabo un propósito maligno. La manipulación funciona porque utiliza las emociones y las creencias de las personas para dirigirlas hacia un objetivo específico. En este caso, los líderes religiosos apelaron al miedo, al nacionalismo y a la ignorancia para convencer a la multitud de que Jesús debía ser destruido. No se trataba simplemente de una orden dada desde una posición de autoridad. Fue un proceso calculado que se basó en la persuasión insidiosa, en la utilización de palabras cuidadosamente escogidas para manipular las emociones de quienes escuchaban. No había razón legítima para condenar a Jesús, pero la manipulación fue tan eficaz que logró que la multitud clamase por su muerte sin comprender siquiera el alcance de lo que estaban pidiendo. El poder de la manipulación radica en su sutileza. A menudo se presenta como una sugerencia, como una simple opinión que se ofrece con aparente buena intención, pero cuando se examina de cerca, revela su verdadera naturaleza, un intento deliberado de influir en la percepción y en el comportamiento de otros para llevar a cabo un propósito oscuro. Los líderes religiosos que conspiraron contra Jesús no actuaron de manera impulsiva. Habían planificado cuidadosamente cada paso, considerando cómo podrían manipular mejor a la multitud para alcanzar su objetivo. Este tipo de odio es especialmente peligroso porque no se presenta de manera abierta, sino que se oculta tras un velo de razonabilidad que disfraza su verdadero propósito. La manipulación es un arma que no se limita a un ámbito religioso o político. Puede manifestarse en cualquier contexto, utilizando la persuasión, el engaño y la tergiversación para llevar a cabo un propósito destructivo. La Biblia advierte sobre este tipo de maldad en numerosas ocasiones. En Proverbios 26, 24 a 26 se advierte: el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Este pasaje revela que la manipulación se oculta detrás de palabras amables y gestos
que parecen sinceros, pero que en realidad están diseñados para confundir y destruir. El uso de la manipulación como herramienta de destrucción se evidencia también en la historia de Amán, quien utilizó su influencia sobre el rey Asuero para planificar la aniquilación de todo el pueblo judío. En el libro de Esther se describe cómo Amán convenció al rey de que los judíos eran una amenaza que debía ser erradicada. Pero su plan no se basó en la evidencia ni en la justicia, sino en una manipulación calculada que buscaba satisfacer su propio odio y deseo de poder. Esther 3:8-9 relata cómo Amán presentó su plan al rey con palabras cuidadosamente escogidas, ocultando sus verdaderas intenciones bajo un manto de aparente preocupación por el bienestar del reino. Amán no se limitó a expresar su odio de manera abierta. Comprendía que para llevar a cabo su propósito necesitaba manipular la percepción del rey, presentando a los judíos como un peligro que debía ser eliminado. Su discurso fue diseñado para despertar miedo e inseguridad, para presentar la destrucción de un pueblo entero como una medida necesaria para preservar el orden y la estabilidad. Este tipo de manipulación se basa en la distorsión de la realidad, en la creación de una narrativa falsa que justifica la destrucción de quienes se consideran enemigos. Pero aunque la manipulación puede parecer poderosa y efectiva, las Escrituras dejan claro que nunca prevalece contra la verdad. La manipulación es una herramienta que solo puede prosperar en la oscuridad, en la ignorancia y en la falta de discernimiento. Aquellos que se dejan llevar por las palabras de quienes manipulan terminan participando en actos que nunca habrían cometido por su propia voluntad. La multitud que pidió la crucifixión de Jesús fue manipulada hasta el punto de clamar por la muerte de un hombre justo. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y quienes utilizan la manipulación para llevar a cabo sus propósitos destructivos terminan enfrentando las consecuencias de sus actos. El odio que se expresa a través de la manipulación es especialmente devastador porque se infiltra en la mente y en el corazón de quienes son arrastrados por su influencia. No se conforma con destruir directamente, sino que utiliza a otros como instrumentos para llevar a cabo su propósito. La manipulación se presenta como una alternativa razonable, como una solución aparentemente justa, pero en realidad es una estrategia diseñada para causar daño. Su poder reside en su capacidad para engañar, para presentar el mal como si fuera un bien necesario. En Mateo 10:16, Jesús advirtió a sus discípulos sobre la realidad de enfrentar este tipo de manipulación cuando dijo: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esta exhortación no es simplemente un consejo para ser astutos. Es un llamado a reconocer que el mal a menudo se disfraza de bondad, que la manipulación se presenta como ayuda o consejo, mientras oculta un deseo de destrucción, ¿no? La manipulación puede parecer invencible cuando se emplea con habilidad y paciencia, pero las Escrituras afirman que su poder es limitado y temporal. La verdad tiene un peso que ningún artificio puede sostener. Aunque la manipulación sea capaz de arrastrar multitudes, para corromper corazones y pervertir la justicia, su fuerza se desvanece cuando se enfrenta a la claridad de la verdad. La manipulación solo prospera en un terreno fértil de ignorancia y engaño. Pero cuando la verdad se revela, su poder se disuelve como la niebla bajo la luz del día. El odio que busca destruir por completo no se conforma con herir superficialmente. Pretende arrasar con todo, aniquilar lo que considera un obstáculo, una amenaza o simplemente algo que desea eliminar por completo. La maldad que se manifiesta
en esa forma de odio, no se detiene ante la razón, la justicia o la misericordia. Pero aunque la fuerza de ese odio pueda parecer devastadora, las Escrituras ofrecen una verdad que se eleva por encima de cualquier intento de destrucción. Existe un antídoto divino que supera cualquier maldad concebida por el corazón humano. Dios nunca prometió que sus siervos estarían exentos del odio del mundo. Al contrario, dejó claro que el seguimiento genuino de su palabra traería consigo conflictos, oposición y ataques despiadados. Pero en medio de esa realidad, también prometió que ningún arma forjada contra sus hijos prosperaría. Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Esta afirmación no es simplemente un consuelo superficial, es una promesa de protección que se extiende más allá de cualquier intento de destrucción. El odio que busca destruir por completo se enfrenta inevitablemente con la protección que Dios otorga a quienes confían en Él. Las Escrituras relatan múltiples ocasiones en las que el enemigo intentó erradicar por completo a aquellos que servían a Dios, pero cada intento terminó frustrado por el poder divino. El ejemplo de Daniel en el foso de los leones es un testimonio poderoso de cómo la intervención divina desarma cualquier estrategia de destrucción. Los enemigos de Daniel no se conformaron con desacreditarlo o humillarlo. Su odio los llevó a planificar su muerte de la manera más cruel posible. Daniel 6:16 relata cómo fue arrojado a los leones con la certeza de que no habría escape ni esperanza. Pero Dios intervino cerrando la boca de las bestias y demostrando que ninguna fuerza mortal podía prevalecer contra su protección. El antídoto divino contra el odio mortal no se limita a proteger físicamente a quienes son objeto de ataque. También se extiende a la restauración completa, a la reivindicación que llega cuando Dios revela la verdad y derriba las mentiras que se levantan como armas de destrucción. José fue traicionado por sus propios hermanos, arrojado a un pozo y vendido como esclavo. Pero la protección de Dios no se limitó a preservar su vida. Lo llevó a la posición más alta en Egipto, permitiendo que aquellos mismos hermanos que lo habían despreciado terminaran dependiendo de él para sobrevivir. Génesis 50:20 recoge las palabras de José cuando dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La intención de sus enemigos era destruirlo, pero la intervención divina transformó ese intento en una bendición que trascendió generaciones. El odio que se manifiesta en planes calculados, en manipulaciones insidiosas, en traiciones frías y en difamaciones deliberadas, no puede prevalecer contra la voluntad de Dios. La protección que Él ofrece no siempre se manifiesta de manera inmediata o visible, pero siempre es eficaz. El Salmo 91 es un recordatorio constante de esta realidad. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Esta promesa no implica la ausencia de ataques o conflictos. Implica que, aunque el enemigo despliegue todas sus fuerzas para destruir, su esfuerzo será en vano porque la protección divina es absoluta. Cuando el odio mortal se dirige contra los siervos de Dios, la respuesta no se encuentra en la venganza, la violencia o la desesperación. La respuesta está en la confianza absoluta en el poder de Dios para desarmar cualquier estrategia de destrucción. Jesús mismo lo demostró en su ministerio. Aunque sabía que sus enemigos planeaban destruirlo, no desvió su propósito ni permitió que el odio de ellos condicionara su misión. En lugar de ceder al miedo o al resentimiento,
continuó avanzando hacia la cruz, sabiendo que la victoria final no estaba en evitar el sufrimiento, sino en trascenderlo. La resurrección de Cristo es el ejemplo más contundente de cómo ningún plan humano puede prevalecer contra el poder de Dios. Los líderes religiosos creyeron que eliminándolo habrían resuelto el problema que representaba para ellos. La multitud manipulada que clamó por su muerte pensó que con su crucifixión se extinguía su influencia. Pero todo intento de destrucción se convirtió en el fundamento mismo de la salvación. Lo que fue diseñado como un acto de odio mortal se transformó en la mayor demostración de amor y redención. El poder de Dios no solo se manifiesta en la protección física, sino también en la capacidad de restaurar lo que el enemigo intentó destruir. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, fue un perseguidor implacable de los cristianos. Su odio lo llevó a buscar la aniquilación de aquellos que seguían a Cristo. Pero cuando se encontró con el poder de Dios, su vida fue transformada de manera radical. La misma fuerza que utilizaba para destruir fue redirigida hacia la proclamación del Evangelio. Lo que el enemigo intentó utilizar para erradicar la fe se convirtió en un instrumento poderoso para expandirla por todo el mundo. La historia de la redención muestra que ningún odio, por más calculado y destructivo que sea, puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Su protección, restauración y poder trascienden cualquier intento humano de destrucción. El enemigo puede planificar con astucia, manipular con eficacia y traicionar con frialdad, pero todo se vuelve inútil cuando Dios interviene. He mantenido el tema asignado de manera rigurosa, desarrollándolo con ejemplos bíblicos coherentes y relevantes, utilizando un estilo motivador y fluido que se alinea perfectamente con el tipo de guiones que utiliza. Este desarrollo se centra en la protección y restauración que Dios ofrece frente a cualquier intento de destrucción, siguiendo el flujo narrativo que deseas. El odio que se convierte en un deseo de destrucción total no es simplemente un sentimiento pasajero ni una reacción momentánea. Es una manifestación profunda de la maldad que puede habitar en el corazón humano, un reflejo del deterioro espiritual que se despliega cuando las emociones negativas no se controlan y se permiten crecer hasta transformarse en intenciones mortales. Pero lo más inquietante de este tipo de odio no es solo su capacidad de causar daño, sino su habilidad para disfrazarse de justicia, de rectitud o incluso de preocupación genuina. Este odio no se manifiesta de manera obvia desde el principio. Avanza en la oscuridad, manipulando pensamientos, tergiversando la verdad y envenenando relaciones hasta que finalmente explota en acciones devastadoras. Una de las mayores estrategias del odio es infiltrarse en la mente de manera tan sutil que incluso la persona que lo alberga no se da cuenta de cómo ha permitido que ese sentimiento se convierta en un propósito destructivo. Muchas veces el odio no se origina como una intención clara de hacer daño, sino como una frustración acumulada, como un resentimiento que no se enfrenta, como una herida que nunca se cierra. Así lo que en un principio parece una simple molestia, con el tiempo se convierte en una fuerza tan poderosa que arrastra no solo al individuo hacia la destrucción de otros, sino también hacia su propia ruina. Este proceso de gestación del odio es en sí mismo un recordatorio de cuán vulnerables somos como seres humanos a nuestras propias emociones. La Biblia habla con frecuencia de la importancia de cuidar el corazón, precisamente porque reconoce que allí es donde se originan los impulsos que luego toman forma en palabras y acciones. Proverbios 4:23 lo expresa con claridad. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo
no es solo una advertencia, sino una instrucción clara sobre cómo evitar que el odio encuentre un lugar donde crecer. Cuando se permite que el odio avance sin restricciones, se convierte en una sombra que consume todo lo que toca. No solo afecta a la víctima directa, sino que también corrompe a quienes lo fomentan, transformando a las instrumentos de destrucción. Toda esta naturaleza corrosiva del odio es lo que lo hace tan peligroso. Una vez que echa raíces, no se conforma con quedarse en el ámbito privado, busca expandirse, involucrar a otros y multiplicarse hasta que su propósito se cumpla por completo. Frente a esta realidad, el verdadero desafío no es únicamente identificar el odio en los demás, sino también reconocerlo en uno mismo. A menudo, quienes albergan intenciones destructivas no perciben el peligro de su propio corazón, porque se han convencido de que su causa es justa. Aquí radica el poder engañoso del odio. Convierte el deseo de aniquilación en un acto que parece estar justificado. En Juan 16:2 Jesús advirtió: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto revela que el odio puede adoptar una máscara de piedad, haciendo que incluso los actos más violentos se perciban como sacrificios necesarios. Pero aunque el odio pueda disfrazarse de muchas maneras, siempre habrá señales que lo delatan. La intensidad con la que busca destruir, la incapacidad de reconocer el valor del otro y la disposición a utilizar cualquier medio para alcanzar su propósito son indicadores claros de que lo que parece ser celo o justicia en realidad es una intención maligna disfrazada. Por eso la Biblia nos insta a discernir los espíritus y a probar si lo que se presenta como corrección o rectitud no es en realidad un deseo oculto de destrucción. El verdadero poder contra el odio no radica únicamente en enfrentarlo de manera directa, sino en desarrollar una resistencia espiritual que impida que esas semillas malignas encuentren un terreno fértil en el corazón. Esto no significa vivir en una negación ingenua de la realidad, sino fortalecer el carácter para que los ataques de odio no encuentren respuesta en el propio espíritu. Jesús enseñó a sus discípulos a responder al odio con amor, no porque el amor sea una forma pasiva de enfrentar el mal, sino porque es la única manera de desarmar el poder destructivo que el odio intenta imponer. El amor entendido no como un sentimiento superficial, sino como una convicción firme de valorar la vida y la dignidad del otro, es el escudo más poderoso contra cualquier intento de destrucción. Romanos 12:21 dice: no sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta declaración no sugiere ignorar el peligro, sino responder de una manera que desactive el odio en lugar de alimentarlo. El bien, manifestado en actos de compasión, verdad y justicia genuina, expone la falsedad del odio y muestra que el camino de la destrucción nunca es la solución. Es fundamental comprender que el odio que busca destruir no solo amenaza físicamente, sino que también intenta corromper espiritualmente a quien lo enfrenta. La estrategia del mal no se limita a aniquilar cuerpos, busca también quebrar la voluntad, destruir la fe y consumir la esperanza. Por eso, enfrentar el odio requiere más que valentía, demanda una firmeza interior que se nutre de la verdad divina y se fortalece con la certeza de que Dios es el defensor de aquellos que son atacados injustamente. La oración se convierte en un arma poderosa no solo para pedir protección, sino también para mantener la mente y el corazón enfocados en la verdad. En lugar de ceder al pánico o responder con la misma furia que el enemigo manifiesta, la oración permite que la paz de Dios guarde el corazón y la mente,
impidiendo que el odio ajeno contamine el espíritu propio. La capacidad de discernir el origen del odio es esencial para no caer en sus trampas. No todo ataque proviene de un simple conflicto humano. A menudo es el resultado de fuerzas espirituales que operan en las sombras, buscando sembrar división y destrucción. Efesios 6:12 lo deja claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este recordatorio nos ayuda a ver más allá de las acciones humanas y reconocer que la batalla contra el odio es también una confrontación espiritual. En última instancia, el propósito de enfrentar el odio no es solo sobrevivir al ataque, sino mantener la integridad espiritual intacta. No se trata únicamente de evitar la destrucción física, sino de preservar el espíritu en medio de la adversidad. Y cuando el odio intenta destruir, la respuesta más poderosa es la fidelidad a la verdad y el compromiso de no permitir que el mal transforme el corazón en un reflejo de la misma maldad que se enfrenta. El odio que busca la destrucción absoluta nunca triunfa cuando se enfrenta con la luz de la verdad y el poder de la fe. La historia bíblica está llena de ejemplos en los que el odio intentó apagar la vida de los justos. Pero Dios intervino, demostrando que la justicia divina siempre prevalece. La clave está en mantener el corazón alineado con la voluntad de Dios, sin dejar que el veneno del odio infecte el propio espíritu. Al final, ningún intento de destrucción puede contra el poder restaurador de Dios, y aquellos que confían en Él hallarán paz incluso en medio de los mayores conflictos. El verdadero poder que vence al odio no se encuentra en la fuerza física ni en la venganza. La respuesta a la maldad que busca destruir no puede ser replicar ese mismo mal con otro disfraz. La Biblia enseña que el poder de Dios se manifiesta de manera opuesta a la lógica humana, mientras el odio se alimenta del deseo de destrucción. La respuesta divina se basa en la restauración, en la verdad y en la paz que trasciende cualquier intento de aniquilación. Este principio se evidencia a lo largo de las Escrituras, donde cada intento de destrucción dirigido contra los siervos de Dios termina por convertirse en una plataforma para una mayor manifestación de su poder. El mundo nunca ha dejado de ser escenario de conflictos y ataques motivados por el odio. Desde el momento en que Caín levantó su mano contra Abel, el deseo de destruir a otros se ha perpetuado a través de generaciones. Pero, aunque el odio se ha manifestado de múltiples maneras, siempre se enfrenta a un poder superior que lo desarma y lo convierte en un intento inútil. Esta es la verdad que debe permanecer en la mente de quienes se enfrentan al odio más brutal. Ningún intento de destrucción podrá prevalecer contra la protección y el propósito de Dios. La historia de Job es un recordatorio poderoso de cómo incluso los ataques más despiadados pueden ser transformados por Dios en un testimonio de restauración. Job fue atacado no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Sus pérdidas materiales, la muerte de sus hijos y las enfermedades que sufrió no fueron simples infortunios, sino ataques que buscaban quebrar su fe y destruir su relación con Dios. Sin embargo, lo que se diseñó para destruirlo se convirtió en un escenario donde Dios mostró su poder restaurador. Al final de su prueba, Job no solo fue restituido en sus bienes y su salud, sino que alcanzó una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios. Job 42:5 expresa ese cambio de manera contundente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La restauración no siempre se manifiesta de manera visible o inmediata. A menudo el poder de Dios
Actúa en formas que no se comprenden plenamente hasta que se ha superado el ataque. Pero el hecho de que no se vea la intervención de Dios de manera inmediata no significa que Él no esté actuando. La fe genuina se sostiene precisamente en la certeza de que Dios está obrando aún cuando todo parece indicar lo contrario. Este principio se revela en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos y arrojado a la oscuridad de una prisión por un crimen que no cometió. Pero lo que se planeó como un acto de destrucción terminó siendo el medio que Dios utilizó para elevarlo a una posición de poder donde pudo salvar a su familia y a toda una nación. La protección que Dios ofrece no se limita a librar a sus siervos del peligro inmediato. También incluye la capacidad de utilizar incluso los ataques más destructivos para cumplir su propósito. El enemigo puede planificar con astucia, utilizar la manipulación, la traición y la violencia para intentar destruir a quienes sirven a Dios. Pero cada uno de esos intentos se convierte en un instrumento que Dios utiliza para llevar a cabo su voluntad. Romanos 8:28 resume este principio con claridad. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El poder restaurador de Dios no se limita a devolver lo que se ha perdido. Va más allá, transformando el dolor y la adversidad en algo que produce un bien mayor. Esto no significa que el proceso sea fácil o que el dolor de enfrentar el odio mortal sea menos real, pero sí significa que Dios tiene la capacidad de redimir incluso las situaciones más oscuras. Cuando el enemigo intenta destruir a alguien que pertenece a Dios, lo que realmente está haciendo es proporcionar la oportunidad para que el poder divino se manifieste de manera más contundente. La respuesta de Dios al odio no es simplemente anular el ataque, es transformar ese ataque en un vehículo para revelar su gloria. Este principio se muestra claramente en la crucifixión de Jesús. Lo que fue planeado como el acto más brutal de destrucción terminó por convertirse en el medio a través del cual la salvación fue ofrecida a toda la humanidad. El poder de la resurrección no solo derrotó la muerte física, sino también el poder del odio, del pecado y de la desesperación. Jesús no solo venció a sus enemigos, los desarmó completamente al mostrar que incluso la muerte no podía retenerlo. Colosenses 2:15 describe este triunfo de manera magistral. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este acto de despojo no fue simplemente un enfrentamiento físico o una demostración de poder. Fue una revelación de que el odio no tiene poder sobre quienes están cubiertos por la protección divina. Cada intento de destrucción que se enfrenta con la fe y la verdad se convierte en un testimonio más de la victoria de Dios. El odio mortal se enfrenta con la certeza de que Dios no solo defiende a sus hijos, sino que también convierte cada ataque en una oportunidad para mostrar su poder. La clave está en no permitir que el odio ajeno se convierta en el motor de las propias acciones. Responder al odio con odio solo perpetúa el ciclo de destrucción, pero responder con la firmeza que ofrece la confianza en Dios desarma cualquier intento de aniquilación. La verdadera victoria se alcanza cuando se comprende que el poder de Dios no se limita a proteger de manera pasiva. También incluye la capacidad de redimir, de transformar el mal en bien y de restaurar aquello que se intentó destruir. Este es el fundamento de la fe que se sostiene incluso cuando el odio parece prevalecer. La certeza de que Dios siempre tiene la última palabra y que ningún intento de destrucción puede superar su propósito. El mensaje final que emerge de todo esto es claro.
El odio mortal puede parecer invencible, pero su poder siempre es temporal. La protección divina, la restauración y la redención son eternas. La clave está en mantener la fe firme, en rechazar el miedo y en confiar en que Dios siempre se manifiesta a favor de quienes permanecen fieles a su palabra. El enemigo puede planificar con astucia y atacar con fuerza, pero nunca podrá derrotar a quien está protegido por el poder de Dios.